José Cárdenas informa. Bueno, vamos a enlazarnos. Aquí está en cabina con el doctor José Antonio Crespo en su análisis semanal de los lunes, cotidiano por si lo busca usted en otros medios, seguro lo va a encontrar. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Pepe, buenas tardes. Hay varias cosas que vienen del Poder Legislativo importantes. El día de hoy se señala, por lo pronto el calendario para la ley Telecom, la ley en materia de telecomunicaciones. Se está hablando de tener un dictamen el día 21, se va a votar en comisiones y se va a subir al pleno el día 22 de este mes de abril, que comienza mañana, y es probable que antes de que termine el periodo ordinario, que es el 30 de abril, quede listo el tema. Lo mismo ocurre con las reformas en materia de reforma política. En materia ¿Con las secundarias en materia de reforma política? Sí, en las secundarias tienen que estar listas el 30 de abril, pero aquí no hay retraso, porque con las de telecomunicaciones hubo retraso, y ahora ya se fijaron este nuevo calendario. En la electoral no hay ni tiene que haber retraso. No puede haber retraso. No puede haber retraso porque entonces se va a entorpecer todo el proceso que va a iniciar en las siguientes semanas de la elección del año que viene. O sea, ahí no se pueden dar el lujo de que no haya retraso. Entonces lo que pasa es que ya presentaron sus iniciativas los partidos y está pasando un poco como con otras reformas secundarias. Muchos lo han señalado con la reforma energética, de que queda muy por debajo de lo planteado en la reforma constitucional, de que son reformas descafeinadas, de que por ejemplo en la reforma de telecomunicaciones le están quitando atribuciones al IFETEL de las que originalmente se le habían pensado. En fin, y aquí estamos viendo también en materia electoral que el PRI presenta una iniciativa en donde casi deja las cosas como están, casi deja el COFIPE como está, casi no quiere cambios, cuando se supone que la reforma constitucional planteaba cambios importantes. Sí, tanto como dividir el COFIPE en dos. Sí. En dos, dos grandes áreas, ¿no? Sí, de hecho se habían planteado 4 nuevas legislaciones. Una de procedimientos electorales, otra de partidos políticos, otra de delitos electorales y otra del financiamiento público. Son 4. Pero el PRI quiere nada más 2, se quiere ahorrar la de partidos políticos, porque dice, pues eso ya está en el COFIPE. Sin embargo, PAN y PRD dicen, no, pero es que hay que detallar mucho más las responsabilidades, los procesos internos, las responsabilidades. Por ejemplo, puntos, no un candidato que rebase de manera individual, independiente, los gastos de campaña, puede ser anulada su elección, sea el presidente de la República para abajo. Eso sí está presentado en la parte de causales de nulidad, y eso sí los tiene contemplado también el PRI, en todo caso. Pero en partidos políticos son cosas internas que tienen que quedar mucho más detalladas, más precisadas en una ley separada, como ocurre en otros países, y no todo revuelto en el COFIPE. Entonces ese es un punto. El PRI no quiere ley de partidos políticos porque implica mucho más control de los propios partidos, reducir márgenes discrecionales respecto a sus propios militantes. Y eso es lo que no quiere el PRI, pero PAN y PRD están insistiendo en que debe de haber, como habían quedado en la reforma constitucional, una ley de partidos políticos separada del COFIPE. Y meter muchas cosas nuevas en el COFIPE, que el PRI dice pues que se queden como están las cosas, ¿no? Por ejemplo, más restricción a lo que son compra de votos, regalo de, ¿cómo les llaman? Utilitarios. El PAN y el PRD quieren que ya no haya utilitarios en las campañas y el PRI quiere que sigan las cosas como están. ¿Te refieres a qué? Camisetas y todo, gorras, que es un poco absurdo porque son regalos en los mítines que siempre se dan, pero como lo atribuyeron el PRD, pero en parte el PAN también, a un elemento de compra de votos y de inducción del voto, quieren que ahora se restrinja eso y que quede en la ley electoral. El PRI no quiere. El PRI quiere que las cosas sigan igual. En lo que se hace de la fiscalización de los recursos de los partidos, también el PRI dice, pues así estamos bien, mientras que PAN y PRD quieren una fiscalización mucho más puntillosa, mucho más precisa, que vaya con tiempos reales. O sea, en otras palabras, el PRI quiere quedarse como están las cosas, quiere que se queden como están las cosas, básicamente, con algunos pequeños cambios, pero el PAN y el PRD dicen, no, pues habíamos quedado en una reforma estructural que detalle con mucho mayor precisión lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces en esas están. Y aquí la amenaza... Está quedando a deber entonces. Está quedando a deber. Pero aquí la amenaza
y tendrá toda la legitimidad derivada de un proceso legal con mayoría absoluta y no mayoría calificada. Entonces existe el riesgo de que el PRI se ponga a avalar sus reformas que contradigan en aspectos fundamentales las leyes constitucionales, las reformas constitucionales, y tendrá legalidad, pero la legitimidad y el alcance que se habían propuesto desde las reformas constitucionales van a quedar cortas. Si se aprueban las iniciativas presentadas por el PRI, prácticamente nos vamos a quedar con el mismo sistema electoral. Claro, con un INE con nuevas atribuciones, eso sí no va a cambiar. Atribuciones que tendrán que ser precisadas. ¿Te refieres al Instituto Nacional Electoral? Electoral, que va a sustituir al IFE. Ese sí viene, y sí tendrá nuevas atribuciones. Ese sería el cambio fundamental. Pero en materia de responsabilidad de partidos, de detallar cuáles son los procedimientos que deben de seguir los partidos en su interior, de la cuestión de los utilitarios y la compra del voto, de la fiscalización de los recursos, el PRI quiere que se quede igual. Serían muy pocos los cambios en todo caso. Es una especie de gatopardismo político, sí, que todo cambie para quedar igual. Sí, y claro, el PRI promete en la reforma constitucional todo lo que los partidos quieren oír, los otros partidos. Saca la reforma. Y luego en la secundaria se va a lo chiquito. Y el diablo se va a los detalles. Y ahí tiene mayoría. Entonces se puede ir con la mayoría. Mayoría simple. Absoluta. Que absoluta, perdón. Es la mitad más uno. La mitad, 50 votos más un voto. Más un voto que sí la tiene el PRI, sí la puede tener. Con el verde seguro. Con el verde, mientras que en la reforma constitucional requiere las 2/3 partes, es decir, la mayoría calificada. Entonces ahí se requiere de hacer negociaciones, pacto por México, ofrecer el oro y el moro, pero luego en la secundaria se va a lo chiquito. El pacto ya descansa en paz. Sí, pero es de lo que se ha quejado también, repito, en la reforma de telecomunicaciones, que se fue a lo chiquito, que le está quitando atribuciones al IFETEL, contrariamente a lo ofrecido en la reforma constitucional, pero otro tanto puede pasar en la reforma electoral, y tenemos todo este mes para que haya esta discusión, para que haya este debate, para ver si la oposición PAN y PRD convencen o presionan a los priistas de que, oigan, no quedamos en eso, quedamos en que sí va a ser una reforma mucho más amplia, más detallada, más restrictiva, para evitar toda la cuestión de la compra de votos, en fin, de todo lo que se quejaron tanto PAN como PRD de la elección pasada. Lo que sí está aprobado por el PRI, en eso sí tendría un cambio, es en las causales de nulidad. Si tú te pasas un 5%, el tope de campañas previsto desde un origen, puede haber anulación. Sea el presidente, sea la elección presidencial, hasta el último alcalde del país. Incluida la diputados locales, todo. Pero siempre y cuando la diferencia entre primero y segundo lugar sea del 5% o menos, lo cual nos lleva a dos problemas difíciles. Si hay algún de estos tipos de irregularidades, si se juntan algunas irregularidades en ese sentido, y la diferencia entre primero y segundo lugar es menor al 5%, la presión para que se anule la elección va a ser brutal. Pero entonces puede haber un incentivo perverso de quien de todas maneras va a echar mano pues de esos trucos y de esas irregularidades, se aviente con todo para que la diferencia entre primero y segundo lugar sea superior al 5%, y entonces, aunque haya irregularidades, no habrá anulación de elección. No perderemos detalle, fiscalizaremos periodísticamente hablando, claro, la acción legislativa del Poder Legislativo, ahora que se ventilen estas reformas estructurales, estas leyes reglamentarias de las reformas constitucionales, tanto en telecomunicaciones como lo que estás hablando esta noche, la ley electoral. Tenemos todo este mes hasta el 30 de abril. Muchas gracias, doctor Crespo. El doctor José Antonio Crespo, su análisis en este espacio. Hagamos una pausa breve, regresamos.